chicos, continuamos con los temas y el tema que vamos a estar revisando esta sesión va a ser un tema de anatomía. Vamos a revisar las cavidades corporales. Vamos a comenzar revisando qué es una cavidad corporal. Y bueno, una cavidad corporal van a ser todos los espacios que van a contener órganos internos. Vamos a ver que dentro del cuerpo vamos a tener diferentes tipos y diferentes cavidades. Vamos a comenzar revisando la cavidad craneal. Y bueno, la cavidad craneal va a ser como tal el espacio que van a formar los huesos del cráneo y va a contener propiamente al encéfalo, al cerebro. Y que esta cavidad craneal va a continuarse justamente con el conducto vertebral. Y bueno, ¿cuál va a ser el conducto vertebral? Bueno, va a ser ese espacio a través del cual va a pasar la médula espinal. Recordemos que esto va a estar justamente seguido o unido justamente por la función, ¿no?, del sistema nervioso. Entonces vamos a tener cavidad craneal y conducto vertebral. La cavidad craneal va a ser como tal el espacio que van a formar los huesos del cráneo, donde va a estar el cerebro, y el conducto vertebral va a ser ese espacio dentro de las vértebras que va a contener como tal a la médula espinal. Les puse una imagen para que me entendieran mejor. Y bueno, esta va a ser como tal la cavidad craneal, el espacio, ¿no? Como ese huequito que ya formó como tal los huesos del cráneo. Y esta va a ser la cavidad espinal. Este huequito que está en las vértebras, es decir, la que va a contener a la médula espinal. Vamos a continuar revisando otras cavidades y vamos a tener que las cavidades principales como tal del tronco humano van a ser la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Es decir, estas van a ser como tal las cavidades principales, dentro de las cuales puede haber otras cavidades. Tenemos la cavidad craneal, el conducto vertebral, que ya habíamos dicho que es propiamente continuo. La cavidad torácica es esta azul. Es previamente ese espacio que está en el pecho. El diafragma. El diafragma no es una cavidad, pero sí va a ser un músculo. Recordemos que el diafragma es un músculo respiratorio que va a separar como tal a la cavidad torácica y a la cavidad abdominopélvica. Esta cavidad verde va a ser la cavidad abdominopélvica. La primera parte va a ser la cavidad abdominal y esta parte que está punteada va a ser la cavidad pélvica. Vamos a comenzar revisando la cavidad torácica, es decir, la cavidad del pecho. Y bueno, vamos a ver que está formada justamente, ya habíamos dicho que la cavidad va a ser ese espacio, ese hueco que va a estar formado o delimitado por huesos, por ligamentos, por tendones y por músculos. Entonces, la cavidad torácica va a estar formada por costillas, músculos del tórax, el esternón y la porción torácica de la columna vertebral. Entonces, la cavidad torácica en donde se encuentra en el pecho. Recordemos que es esta azul, esta. Y bueno, dentro de la cavidad torácica, como ya habíamos dicho antes, se pueden encontrar otras cavidades. En este caso, la cavidad torácica va a contener las cavidades pleurales, la cavidad pericárdica y el mediastino. Como ya habíamos visto, toda la parte azul va a ser la cavidad torácica, dentro de las cuales tenemos cavidades pleurales, es decir, de los pulmones, va a ser una por cada uno. La cavidad pericárdica, es decir, esta, la del corazón, y el mediastino, es decir, toda esta parte punteada o delimitada por estos puntitos. Vamos a comenzar revisando la cavidad pericárdica. Y bueno, la cavidad pericárdica va a ser el espacio dentro del cual va a haber líquido pericárdico que va a rodear el corazón.
La función de esta cavidad es, como bien lo dice, resguardar o mantener ese líquido pericárdico. ¿Por qué? Porque va a servir como medio lubricante, como medio amortiguador, por si el corazón tiene algún golpe, que no se lastime, justamente por los movimientos de bombeo del corazón. Vamos a continuar con las cavidades pleurales. Y bueno, las cavidades pleurales van a ser sobre todo ese espacio entre las capas de la pleura de cada pulmón. Es decir, la primera línea va a ser como tal una capa de la pleura, es decir, la línea de afuera, la línea externa, y la otra línea interna va a ser la otra capa de la pleura. Eh, lo que podemos observar como tal del color lila ya sería ese espacio, es decir, la cavidad pleural. Vamos a continuar con el mediastino, y el mediastino, como ya habíamos dicho, va a ser esta zona que está como punteada, y va a ser sobre todo pues la porción central de la cavidad torácica, ¿no? Si ya habíamos dicho que la cavidad torácica es toda la de azul que podemos ver en la imagen, bueno, el mediastino va a ser esa porción central, justamente está en el centro. Y si podemos ver bien, de hecho el mediastino también contiene a la cavidad pericárdica, es decir, al corazón. Y el mediastino como tal, si ya habíamos dicho que cavidades pleurales es de cada pulmón, que cavidad pericárdica es de corazón, el mediastino, perdón, va a tener o va a albergar varios órganos, como cuáles, bueno, el corazón, timo, el esófago, la tráquea y varios vasos grandes. ¿Por qué varios vasos grandes? Bueno, porque contiene el corazón. Entonces, recordemos que el corazón justamente tiene varios vasos grandes para irrigar la parte más importante o esencial del cuerpo humano, la cabeza, el cerebro. Vamos a hablar brevemente sobre el diafragma, y si ya habíamos visto que el diafragma no va a ser como tal una cavidad, es decir, ese espacio o ese hueco formado por huesos, músculos, etcétera, que va a contener órganos, el diafragma es importante porque es un músculo respiratorio, pero va a separar cavidades, es decir, tenemos cavidad torácica, y cuando tenemos diafragma, es decir, este músculo con forma de cúpula de color verde en la imagen, a partir de diafragma ya es cavidad abdominopélvica. En la parte superior del diafragma es cavidad torácica. Y bueno, vamos a comenzar viendo la cavidad abdominopélvica, es decir, en esta parte verde de la imagen. Y bien, la cavidad abdominopélvica comienza justamente desde la parte inferior del diafragma hasta la ingle, y la podemos separar en cavidad abdominal y cavidad pélvica. Vamos a comenzar revisando la cavidad abdominal, y esta cavidad va a contener al estómago, vaso, vesícula biliar, intestino delgado, la mayor parte del intestino grueso, y como tal la membrana de esta cavidad va a ser el peritoneo. ¿Cómo vamos a saber hasta qué zona o cuál es la cavidad abdominal y cuál es la cavidad pélvica? Bueno, justamente por las fosas o las crestas de la pelvis, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos trazar como tal una línea, y vemos que aquí justamente está la línea trazada en crestas, y esa ya sería la cavidad pélvica. Y bueno, la cavidad pélvica realmente, ya vimos, es muy pequeña, contiene la vejiga, una porción ya muy pequeña del intestino grueso, del colon, y los órganos internos de la reproducción. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, porque obviamente dependen del género. Si fuera un paciente femenino, entonces tendría aquí lo que es útero, trompas de falopio, etc. Y si fuera aquí justamente un paciente masculino, tendría próstata, etc.
Vamos a revisar un poquito como dato curioso las vísceras. Y bueno, ¿cuáles son las vísceras o a qué nos referimos con vísceras? Bueno, las vísceras van a ser todos los órganos situados dentro de las cavidades del tronco. ¿Y cuáles son las cavidades del tronco? Cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad pélvica, el mediastino, cavidad pericárdica, cavidades pleurales, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos órganos que están dentro de estas cavidades o dentro de estos espacios del tronco son conocidas como vísceras. Y ya como último tenemos un repaso general. Comenzamos con cavidad craneal, es decir, ese espacio formado por los huesos del cráneo que va a contener el cerebro, la cavidad espinal que va a contener la médula espinal, la cavidad torácica que es esta del pecho, el mediastino que es la parte central de la cavidad torácica y contiene la cavidad pericárdica, es decir, eh, ese espacio que contiene el líquido que va a rodear el corazón. Tenemos dos cavidades pleurales, es decir, cada una que rodea como tal a cada pulmón y que también va a tener líquido, el líquido pleural. Tenemos el diafragma, que no es cavidad, pero sí es un músculo que va a separar cavidad torácica de cavidad abdominopélvica. Este como tal va a ser la cavidad abdominal y va a contener estómago, intestinos, vesícula biliar, etc. A nivel de crestas hacia abajo tenemos la cavidad pélvica y va a contener vejiga y órganos reproductores.